Palabras de Vida Eterna es un podcast semanal donde meditamos por adelantado el Evangelio o alguna de las otras lecturas de la misa del próximo domingo por medio de la Lectio Divina, un método para orar con la palabra de Dios, dejando que Él nos hable. Las meditaciones que vamos a compartir no son ni una homilía ni una exégesis, sino algunas anotaciones que esperamos le sirvan a usted, nuestro oyente, para poner en práctica la palabra de Dios en su vida. Sin embargo, lo más importante son las reflexiones que usted puede sacar del texto, siempre iluminado por el Espíritu Santo. Gracias por escucharnos y prestemos atención al episodio de hoy. Vamos a empezar orando al Señor, poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que nos invitas a no quedarnos solo en las cosas superficiales, en las cosas pasajeras, en aquello que hoy está y mañana pasa, para colocarnos en la perspectiva de la vida eterna, haciéndonos ver la necesidad de buscar en ti el alimento que perdura y permanece para la vida eterna. Es que te pedimos que nos sensibilices a tu palabra, a tu acción en nosotros, para que así te busquemos y así encontremos en ti la razón y el fundamento de todo lo que somos, buscando adherirnos a ti, para vivir contigo desde ya en unión y comunión contigo, siendo tú la razón de todo lo que somos y hacemos. Ayúdanos, Señor, a dejarnos transformar por ti, para que tú nos unas siempre más a ti. Que así sea. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a hacer un cambio. Siempre generalmente meditamos el Evangelio del próximo domingo, pero hoy vamos a meditar la segunda lectura. La segunda lectura es de la carta a los Efesios. La encontramos en el capítulo 4, versículos 17 y del 20 al 24. Leemos el 17 y después brincamos del 20 al 24, aunque ustedes si quieren en sus casas pueden leerlo todo de corrido. La carta a los Efesios es de autoría polémica. Para algunos la escribe San Pablo, y tradicionalmente se ha dicho que la escribió San Pablo en los años entre 60 y 62 después de Cristo, en Roma, cuando estaba encarcelado en Roma. Para otros estudiosos no es el estilo de escribir de Pablo, sino que de algún discípulo de él, y fue escrita entre los años 70 y 80 después de Cristo. En todo caso, más que una carta puntual como para resolver algún problema específico, parece ser una encíclica dirigida a los creyentes de Asia Menor, lo que actualmente conocemos como Turquía, para profundizar las enseñanzas de la carta que había enviado previamente a los colosenses. La ciudad de Éfeso específicamente era un gran centro cultural, económico y religioso de la época, con importantes templos a dioses romanos y un puerto de gran relevancia, por donde había un intercambio no solamente de bienes, sino de ideas. En el capítulo 4, el autor exhorta a su audiencia a soportarse unos a otros, a permanecer en la unidad a partir de la fe compartida, más allá de la diversidad de misterios. Escuchemos atentamente la lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. En el nombre del Señor os digo y encargo que no viváis más como los paganos, que viven de acuerdo con sus vanos pensamientos. Pero vosotros no conocisteis a Cristo para vivir de este modo, si es que realmente oísteis acerca de él. Esto es, si de Jesús aprendisteis en qué consiste la verdad. En cuanto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos de vuestra vieja naturaleza, que está corrompida por los malos deseos engañosos. Debéis renovaros en vuestra mente y en vuestro espíritu, y revestiros de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, y que se manifiesta en una vida recta y pura, fundada en la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, vamos a resaltar 4 puntitos de esta lectura en los cuales vamos a basar nuestra reflexión del día de hoy. La primera dice que no deben
que le dice San Pablo a los efesios, que no deben vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto pues tiene un sentido en cuanto los cristianos de Éfeso estaban rodeados de prácticas de adoración a dioses paganos e inmoralidad sexual. Pero aún así están llamados a vivir como Jesús quiere que vivan, no como se lo indica su entendimiento vacío o el entendimiento vacío de la gente a su alrededor. Si cada cual sigue su propio razonamiento, vendrán divisiones y contiendas. Y recordemos que el objetivo de Pablo en este capítulo cuarto es que mantengan la unidad. Un segundo punto que hay que resaltar es la frase: han sido adoctrinados en Cristo conforme a la verdad de Jesús. Adoctrinados, aunque tal vez aquí venía otra palabra, que es que aprendieron en qué consiste la verdad de Jesús. También lo podríamos traducir como en Cristo fueron enseñados según la verdad de Jesús. Cualquiera de las traducciones lo que está intentando recordarle a los oyentes que Jesús es la verdad y quien nos manifiesta la verdadera relación de Dios Padre, la verdadera relación de nosotros, con Dios Padre y de nosotros con los demás, con nuestros hermanos, que es lo que nos va a permitir permanecer en la unidad. Si nos reconocemos como hijos de Dios, hermanos de los demás, entonces podremos permanecer en la unidad. En un tercer punto vemos que San Pablo dice que les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo corrompido por deseos de placer. Que eso es lo que nos ha enseñado Jesús a nosotros, o lo que le ha enseñado Jesús a los efesios, para quedarnos en el sentido literal del texto. Jesús les ha enseñado a los efesios a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo corrompido por deseos de placer. Recordemos que el principal mensaje de Jesús desde los evangelios, cuando empieza, por ejemplo, a predicar en el evangelio de Marcos y en otros evangelios, es: conviértanse y crean en el evangelio, porque el reino de Dios está cerca. Convertirse no es solamente en un sentido moral o ético, o sea, empezar a hacer cosas buenas. Entonces, ayudar a los demás, no pelear con los demás, no ofender a los demás. Sí, esas cosas buenas que siempre decimos, hay que hacer lo bueno, sí. Pero eso no es lo que dice Jesús. Jesús habló de una conversión del corazón, porque los fariseos hacían muchas cosas buenas. Los fariseos hacían muchas cosas buenas, pero ¿cuál era su intención? ¿Cuál era el motivo que los hacía eso? Que los hacía hacer esas cosas. Bueno, los hacía hacer esas cosas el impresionar a los demás, el querer que los demás los vieran con grandes, o sea, como con respeto. Entonces, convertirse no solamente es hacer cosas buenas en un sentido moral o ético, sino convertir las intenciones del corazón, dejando atrás el egoísmo que me hace pensar solo en mí mismo y en mis deseos de sentirme bien, sin importar lo que le pase a los demás. Dice también el autor de la carta a los Efesios: dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo. El Espíritu Santo es el que puede causar esta renovación en nosotros, es esa fuerza de Dios que transforma nuestros corazones. Jesús mismo dice en el Evangelio: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el nacer de nuevo viene del Espíritu. Este nuevo nacimiento corresponde con una vida que busca la voluntad de Dios, impulsado por el Espíritu Santo, que va más allá de sentirse bien o del disfrute propio, de, por ejemplo, como nos dice la sociedad, la felicidad, el estar tranquilos, el estar bien. Es dejar que el reino de Dios actúe en la vida de los creyentes. Y como ya hemos dicho en programas anteriores, el reino de Dios no es otra cosa que la soberanía de Dios, el poder de Dios. Por así decirlo, no es un lugar físico donde está Dios reinando, sentado en un trono, sino que es la soberanía, el poder de Dios sobre los corazones de las personas. Bien, vamos a dar un espacio para la meditación personal. Les recuerdo que pueden usar la caja de comentarios que aparece abajo del episodio para compartir sus meditaciones,
sus interpretaciones, así como también sus comentarios acerca de este episodio. Continuamos con la parte de la meditación. Cada uno de ustedes puede haber llegado a diferentes aspectos en la meditación de hoy, a diferentes puntos. Yo les quiero compartir 4 puntitos. Bueno, estamos primero inmersos en una sociedad que nos dice más bien, sigue tu corazón, haz lo que te haga feliz. Y por eso cada día hay más desunión y egoísmo. Cada cual solo piensa en sí mismo. Los cristianos de hoy, al igual que los de Éfeso, estamos llamados a proceder según la verdad de Jesucristo. Esto nos cuesta y muchas veces cuestionamos lo que dice la Iglesia y pensamos que son doctrinas desfasadas en el tiempo. No obstante, surgen de la verdad de Jesús y nos enseñan a vivir comunidad y a progresar como sociedad en justicia y paz. Es también importante que reflexionemos entonces cuáles son los deseos profundos de mi ser que dirigen mi vida. ¿Qué ando buscando con las cosas que hago? El deseo de placer, de reconocimiento de los demás, de tener éxito, el miedo al sufrimiento. Porque si nuestras acciones están motivadas por cualquiera de estas cosas, incluso si son acciones aparentemente buenas, están dirigidas por sentimientos egoístas, por tratar de resaltar yo, cuando más bien deberían estar dirigidas por la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Así eso que quiere Dios para mi vida me traiga sufrimiento, me traiga falta de éxito, me traiga que los demás no me reconozcan. Si esa es la voluntad de Dios, entonces así debemos también nosotros tratar de vivirla. Finalmente, recordemos que nos dice la palabra que dejemos que el Espíritu renueve nuestra mente y revistámonos del nuevo yo. Tenemos que reflexionar entonces si estos deseos egoístas que hablábamos son los que están dirigiendo nuestra vida en alguna de sus áreas. Y tenemos que empezar a dejar que Dios transforme nuestra vida para que lo que busquemos no sea nuestro propio bien, sino el reino de Dios. Entonces, les dejo un par de retos para esta semana, que pueden tomarlos ustedes como puntos de mejora a partir de esta lección divina. El primero es, ¿hay alguna enseñanza de Jesús y de su iglesia que no comprendo o con la que no estoy de acuerdo? Entonces vamos a procurar comprender su fundamentación, en qué se basa, por qué la iglesia o por qué Jesús dice esto. Porque muchas veces criticamos las cosas porque no las entendemos o porque tenemos razonamientos vacíos o errados, o porque nos han dicho es por esto, pero no hemos buscado la fundamentación que tiene. El segundo reto que les dejo es orar todos los días para que Dios nos permita conocer su voluntad y le dé a usted, querido oyente, la valentía de realizarla, aún en contra de los deseos de placer, de reconocimiento, del miedo al fracaso, de todas esas cosas que nos atan. Cerremos este momento de oración, de contemplación de la palabra de Dios, diciendo: Dios Padre Todopoderoso, que has enviado a Jesucristo para mostrarnos la verdad que es Él mismo. Guíanos para no seguir viviendo según nuestros propios criterios egoístas o los dictados de la sociedad, sino nacer de nuevo y vivir guiados por tus enseñanzas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.